Noticias de última hora, preste mucha atención. Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años y 7 meses de cárcel para el excontralor Carlos Pollitt. Los fiscales del caso por lavado de activos contra Carlos Pollitt enviaron a la Corte del Distrito Sur de Florida su propuesta de sentencia, que se dictará el próximo 9 de septiembre. La Fiscalía de Estados Unidos entregó, este 3 de septiembre de 2024, su propuesta de sentencia en contra del excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable del delito de lavado de activos en la Corte del Distrito Sur de Florida. Este es un paso previo a la audiencia de sentencia contra Pollitt, que está agendada para el próximo lunes 9 de septiembre de 2024, a las 14:30. El memorando de sentencia fue entregado hoy por los fiscales Michael Berger y Keith Simon. En el documento, los fiscales analizan que, dado que el monto de lavado de activos es superior a los 9.5 millones de dólares, la sentencia que la Corte debería imponer a Pollitt debería ser de 235 meses de prisión, 19 años y 7 meses, más 3 años de libertad supervisada. Además, los fiscales piden el decomiso de al menos 16.5 millones de dólares, que son el monto que supuestamente Pollitt habría lavado en Estados Unidos, proveniente de sobornos recibidos de distintas fuentes. Por otro lado, la defensa pide que sea de hasta 5 años y 3 meses. Además, argumentan que el monto lavado sería de 10.6 millones de dólares, pues argumentan que algunos de los recursos investigados no provenían de sobornos. Los fiscales, sin embargo, argumentan que en casos similares en las que se ha juzgado a altos funcionarios públicos de otros países, las sentencias han sido superiores a los 180 meses, 15 años. E incluso citan la sentencia del excontralor Pablo Celia en Ecuador, sentenciado a 13 años y 4 meses. La decisión sobre la sentencia está en manos de la jueza Carlan Williams, que deberá decidir la pena y el monto del decomiso. Además, la magistrada deberá decidir sobre la moción de la defensa de Pollitt para la devolución de su fianza. La familia del excontralor entregó 14 millones de dólares, entre bienes y efectivo. El próximo lunes 9 de septiembre, el excontralor Carlos Pollitt conocerá su sentencia en Estados Unidos. Su defensa se ha limitado a rebatir el monto de los sobornos recibidos y lo que se habría lavado en ese país con miras a una pena reducida. Que no recibió 16,5 millones de dólares en sobornos, sino solo 10,6. La defensa del excontralor Carlos Pollitt no rebate los hechos en los que se sustenta la acusación de fiscalía, sino solo las cifras que ésta maneja. En ellas, además, que el monto de lo lavado en el sistema financiero estadounidense no son más que 5,3 millones de dólares y no los al menos 11 millones que argumenta Fiscalía. Ocurre a 6 días de que finalmente se conozca cuánto tiempo deberá permanecer en la cárcel el exfuncionario ecuatoriano. Inicialmente la audiencia estaba prevista para este miércoles 4 de septiembre, pero fue aplazada para el próximo lunes. Ese día la jueza Caitlin Williams deberá valorar los agravantes y atenuantes que constan en un informe previo a la sentencia. La Fiscalía estadounidense exige para Pollitt una pena mínima de 19 años y máxima de 24, mientras que su defensa una máxima de 5 años. Estos últimos piden, contrario a la tesis de Fiscalía, valorar que el blanqueo de dinero se hizo a través del hijo de Pollitt y no mediante su defendido, que el excontralor no es líder de ninguna organización delictiva y que se tome en cuenta que no tiene antecedentes penales en el país. Pollitt, acusado de 6 cargos sobre lavado de activos, está en prisión desde abril pasado. Intentó cambiar cárcel por casa ofreciendo una garantía de 25 millones de dólares que fue rechazada. A lo largo de este proceso, la defensa de Pollitt ratificó los 10 millones de dólares en sobornos que recibió el excontralor solo en la trama Odebrecht, a cambio de no levantar informes sobre obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa, entre ellas la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y el trasvase Daule Vinces. El mismo caso por el que en Ecuador recibió una sentencia de 6 años de cárcel y fue multado con 40 millones de dólares. Pero no ha pagado nada de esa reparación y no ha pasado ni un día en la cárcel. En Estados Unidos se sabrá el próximo 9 de septiembre. En más noticias. La manipulación en el sistema de justicia no solo se habría concentrado en otorgar beneficios penitenciarios, sino en pronunciarse a favor de autoridades, entidades públicas como el Consejo de Participación Ciudadana.
Así lo reveló el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, durante su testimonio anticipado en el caso Plaga. En silla de ruedas fue como ingresó este martes el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, a la sala de audiencias de la Corte Nacional, donde se referiría a una de las 3 causas penales que se sigan en su contra, el conocido caso Plaga. Allí, frente al conjuez Vinicio Rodríguez, narró cómo pasó a ser pieza importante dentro de las causas que impulsaba el abogado del narcotraficante Leandro Norero, Cristian Romero. Dijo que la primera causa en la que lo contactaron estaba relacionada con una acción de protección con la que Norero buscaba recuperar su casa en Riberas del Batán. Lindao convocó a la audiencia. El día de su desarrollo, según relató, recibió un mensaje de Romero en el que le exigía que se pronunciara a favor sin dilación. Me dijo que resolviera hoy mismo, porque o si no, la cosa se iba a poner fea. Que me iba a dar $20,000, que lo reciba porque o si no, era un desaire y me iba a ir mal. Lindao otorgó la medida irregular, lo que le implicó una suspensión. Sorpresivamente, según lo indicó, días antes de que culminara su sanción, los vocales del Consejo de la Judicatura lo reintegraron. Sin embargo, para evitar su destitución, según narró, el director del Consejo, quien resultaba ser primo de Romero, Víctor Hugo Moya, le pidió $100,000, eso o seguir colaborando con la organización. De esa forma, los pedidos aumentaron y pasaron de ser de liberación de personas privadas de la libertad a temas políticos. El más controversial, la acción de protección con la que los entonces vocales del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, destituidos por la Asamblea en noviembre de 2022, buscaban recuperar sus cargos. Para que la causa llegara a su conocimiento, fue sorteada en 7 ocasiones. En este caso no recibí ni un centavo. Lo hice porque me dijeron que iban a archivar mi sumario. En una reunión me dijeron que el presidente Lazo estaba agradecido porque eso le había dado tiempo para reestructurar una nueva mayoría, ya que la mayoría opositora, compuesta por correístas y socialcristianos, tenían un plan para tomarse el poder del Consejo de Participación Ciudadana y su próximo objetivo era la fiscal Diana Salazar. Lo que el testigo manifestó es la verdad que él conoce y lo que él sabe es la verdad de los hechos. Ángel Lindao ya fue condenado a 40 meses de privación de libertad por procedimiento abreviado dentro del conocido caso Metástasis, una causa también relacionada con la corrupción en el sistema de justicia. En el caso Plaga, según su abogado, espera acceder al mismo beneficio. Policía y Fuerzas Armadas ya enviaron al presidente los manuales actualizados para el uso progresivo de la fuerza. Las armas letales se usarán en todos los casos si hay una clara amenaza. Además, se propone crear jueces especializados. Están listos. Tal y como lo ordenó el presidente Daniel Noboa, la Policía y Fuerzas Armadas ya actualizaron los manuales para regular el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de intensificar la lucha contra las bandas criminales. Así, el comandante de la policía, Víctor Zárate, aseguró que su manual contempla 5 ejes y pasa de tener una estructura piramidal a una circular. Había que agotar todos los niveles, desde la verbalización, contacto físico, hasta llegar al uso de las armas de fuego. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza. Puede pasar de la verbalización al uso del arma de fuego. De esta manera, los servidores policiales serán quienes evalúen el nivel de riesgo de la situación y si determinan que su vida o la de terceros está en peligro, usarán sus armas de fuego. Se está llegando a un consenso con Judicatura para que se tenga jueces propios que conozcan labores de policía y de Fuerzas Armadas. Situación similar se establece en el manual elaborado por las Fuerzas Armadas. Allí se contempla, por ejemplo, que se puede usar la fuerza letal cuando sean amenazados con armas, para evitar un delito que pueda resultar en la muerte o para impedir una fuga, para lo cual el personal ya está siendo capacitado. Y evitar incurrir en el artículo 28 del Código Integral Penal por omisión dolosa. Que a este gobierno no le tiembla la mano a la hora de tener la necesidad de neutralizar a un terrorista. Sin embargo, desde ambas instituciones aclaran que en toda operación se garantizará el respeto a los derechos humanos. Los documentos ya están en manos del presidente para su aprobación. En esta misma rueda de prensa, el ministro de Defensa se refirió a un supuesto complot que existiría para agravar la crisis energética. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos.
En cuanto a los resultados del bloque de seguridad, las autoridades detallaron que existe una reducción del 17% de homicidios a escala nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional aprueba una resolución para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los juicios políticos. En medio de un acalorado debate, retomó sus actividades el Pleno de la Asamblea Nacional este día martes. Pues hace pocos minutos, nada más con 87 votos a favor y 30 en contra, se aprobó una resolución en la que la Asamblea Nacional primero rechaza la sentencia que les obliga a sacar del archivo a 3 juicios políticos en contra de 3 exfuncionarios del gobierno del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Además, pide que la Corte Constitucional se pronuncie respecto del procedimiento, si se debe retomar o no estos juicios políticos y cómo deben hacerlo, tomando en cuenta que en camino en la Comisión de Fiscalización existe ya el tratamiento del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta solicitud fue cuestionada y criticada por la bancada de gobierno. El pedido de este cambio del orden del día que se aprobó, como les decimos, fue hecho por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta. Nosotros estamos imponiendo en la resolución que rechazamos la sentencia que ha sido emitida por el juez y que se le faculte al presidente de la Asamblea a presentar cuanta acción legal y disciplinaria se pueda realizar. Y que mientras no exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el procedimiento a la interna en la Asamblea Nacional que corresponda de acuerdo a la ley. Y eso es que se revisen, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el orden en el que deben ser conocidos los juicios. ¿Cuál es el procedimiento en caso de...? La asambleísta proponente Inés Alarcón ya presentó en su acción de protección que se tomen las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Esto puede incluir multas o puede incluir destitución y sin duda alguna puede incluir acciones en el ámbito penal contra aquellos asambleístas que desacaten la orden de juez. Los jueces en materia penal tendrán que decidir sobre el desacato de una decisión de autoridad competente. La Corte Constitucional podrá realizar sus pronunciamientos, nosotros también estaremos a la expectativa, esperando, pero al día de hoy tenemos una orden, una sentencia judicial que es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Nos vamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro decretó el adelanto de las fiestas navideñas para el 1 de octubre, mientras el Ministerio Público solicitó la detención de Edmundo González Urrutia. Mes del año y en medio de arrestos, persecuciones y un tenso ambiente postelectoral en Venezuela, se sienten las vísperas navideñas. Esto, luego de que el presidente Nicolás Maduro decrete el adelanto de las celebraciones de Navidad para el 1 de octubre. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Pero esta no es la primera vez que esto sucede. El mandatario chavista ya había adelantado las festividades navideñas. La primera vez que sucedió fue en noviembre del 2019, luego en octubre de 2020 y 2021 y nuevamente en noviembre del 2023. Todos los adelantos coinciden con crisis económicas o sociales en el país. Este decreto solo significaría que inicia un clima festivo navideño en medio de las tensiones políticas de Venezuela. Mientras tanto, luego de varias semanas de amenazas, el oficialismo presentó una orden de arresto para el opositor Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público solicitó la detención del ex candidato opositor, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio. Como ha pretendido este señor el enconchado, el cobarde de Edmundo González Urrutia. El pedido responde a los presuntos delitos relacionados con los comicios. Estos incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Por su parte, el partido opositor, liderado por María Corina Machado, rechazó la orden de arresto. Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Y las reacciones internacionales apoyando a González Urrutia no se hicieron esperar. Con un comunicado en conjunto, 9 países de Sudamérica mostraron su rechazo a la orden de arresto en contra del ex candidato opositor. El gobierno establece el cronograma de inicio de licitación y obra de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú de 500.000 voltios. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos se sostiene que la inversión es necesaria, pero no prioritaria cuando se requiere de soluciones de autogeneración.
El proyecto no es nuevo, de hecho se encuentra en el Plan Maestro de Electricidad desde el 2014 y con estudio de prefactibilidad incluido. Pero es después de 10 años y de haber recibido un crédito con garantía soberana que el gobierno de Daniel Noboa lanza la licitación internacional para el sistema de interconexión eléctrica con Perú de 500.000 voltios, cuya instalación y obra durará 3 años. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Guayas, las observaciones son varias, pero la principal, indican, es la priorización de la inversión en proyectos relacionados con nuestra generación para no depender de un segundo país. Ese es el déficit que tenemos. Sin embargo, sabemos también que tenemos una debilidad dentro del sistema de transmisión, así como también la tenemos dentro del sistema de distribución. Para esta licitación existirán 2 fases. La primera arranca con la subestación Pasaje de 500 y 230 kilovoltios y ampliación de la subestación Chorrillos de 500 kilovoltios. La segunda fase será la línea de transmisión Chorrillos-Pasaje de 500 kilovoltios que comprende una extensión de 206 kilómetros. La línea de transmisión Pasaje Frontera de 78 kilómetros de igual forma será de 500 kilovoltios y posteriormente estará el seccionamiento de la línea de transmisión Minas San Francisco, San Ildefonso de 230 kilovoltios. En su momento, cuando entró en operación la interconexión con Colombia, que fue en el año 2003, se tomó la interconexión con Colombia como que si fuese generación propia, creyendo que siempre iba a estar disponible. Lastimosamente eso no es cierto. Asimismo, ambos especialistas indican que para que en un futuro incluso podamos vender energía a Perú, se necesita la diversificación de la matriz. Es algo que no es que se tiene que decidir de forma política. La diversificación de la matriz viene desde análisis técnicos. Ese ha sido nuestro problema. Tenemos que tener otras fuentes de generación.